I just love how your hair is grown out. A little scream rinse and conditioner, and it'll look faboo. If you don't look dead, we don't look dead. Hola, chicos. Llegan justo a tiempo para la cita. ¿Saben? Una de mis siniestros metas es la muerte. Ha sido abrir mi propia Terry estética. Muy bien, veamos. Unos cuantos erizos en su cabello lucirán muy bien. Un puñal se vería mejor. O tal vez quiera teñirse el cabello. En un cuento tétrico que formula la pregunta: ¿zombie o no zombie? Lo he intitulado La mitad macabra. La mitad macabra. ¿Lo reconoce? Es Dan King. Trabajó en su compañía. La fundamos juntos. Es el preservador Ecton B que mi empresa va a lanzar. ¿Qué ha pasado? El señor King tenía 40 centímetros cúbicos de su preservador Ecton B en el cuello. Por Dios. Y me han dicho que su cabeza no se descompondrá en 100 años. ¿Es cierto? Verá, se trata de una hierba del bosque tropical. Hallamos esto en su bolsillo. Evidencia. No he olvidado ni perdonado. Al principio pensamos que era un suicidio, pero su escritura no es la misma. ¿Significa algo para usted? No. Cielos. Alguien le hizo eso después de morir. ¿Tiene una aspirina? Claro. Gracias. Hallamos esto en el departamento de Dan. Fue en Brasil. Hace 1 millón de años. Allí estábamos Dan, yo, Kevin y Alex. Alex murió allá. ¿Tiene usted enemigos, señor Larsen? Soy presidente de una empresa química internacional. ¿Pero hay alguien que tenga acceso a esa sustancia y deseara que murieran usted o él? Not for a long time. Ahora no lo creo. Es una locura, Roger. Hemos venido para aprender. Esto no. Por favor. Estas personas lo han venido haciendo hace cientos de años. Nos vamos a condenar. Sí, tal vez, Kevin. Pero va a ser un viaje sensacional. Think of the secrets. Huh? Things no one's ever seen before. Fuck, man, I didn't come here to see this.
Nos has traído a un lugar del que no podemos regresar, Roger. Esta actitud tuya es diabólica. Hasta el final. Estamos aquí para llegar hasta el final. Todos tenemos un lado malo. El secreto es aprender a mantenerlo controlado. No he olvidado ni perdonado. ¿Sigue teniendo jaqueca? Yo tenía un amigo que trabajaba en una planta química en Baton Rouge. Le daban jaquecas también. Y un día su cabeza cayó rodando como una pelota. ¡Qué espectáculo! Yo no trabajo en una planta, soy el dueño. Lo siento. No he olvidado ni perdonado. Esto no es bueno, Roger. No, señor. Él sabe dónde vivo. ¿Él? Sí, él, ella, ello. He knows where I fucking live. ¿Quiere un pequeño consejo del departamento de policía? ¿Por qué no se marcha por un par de días? Tal vez podamos descubrir quién es él, ella o ello. No, no quiero marcharme ahora. Mi empresa lanzará un nuevo producto la próxima semana. Estamos tramitando la autorización del gobierno. Hemos esperado tantos años. Allá usted. Ya sé que se lo he preguntado, pero ¿está seguro de que no hay alguna persona que usted recuerde que quiera verlo muerto? No, nadie. De acuerdo. Que esté con vida. Oh my God, look at that. Look at that. Ooh. Be careful with it. Oh, look at that. Put it away, come on. Hang on to that. Look out for that. Hey, take it up, guys. Gotta check out. Is that it? Hey, whoa, no, Careful, look come out, on. look out. Wait, what's happening? Trouble with the local cops, you know. Not enough bribes or something, I don't know. They're gonna bust us on visa charges. You know, we talked about this. Knew it was gonna happen. What about Alex? Well, he's already in town. He's gonna take another plane out. We'll see him in L.A. Another plane. Yeah. Why would he do that? Why would he do Hey, that, man? what, do you want to spend the rest of your life in a Brazilian jail? Is that it? Do what I tell you. Pack this shit up and get the hell out of here. We don't have a lot of time. Hey, where you going? Catch up to you. Roger. Nada es gratuito, amigo. La tribu exigió un trueque. Querían un sacrificio a cambio de su secreto. ¿Tú?
No hagas esto. Hasta el final. Vinimos para llegar hasta el final. Pero no en esta forma, Roger. Roger, no puedes hacerlo. Soy tu mejor amigo. Roger, no. Roger, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo, Roger. Lo lamento. No me dejes. No puedes hacerlo, Roger. No. Sácame de aquí. Roger. Bueno, en algunos casos sí, era preciso. Gracias, Helen. Eso es fascinante. Y partiendo de las hierbas que descubrió en el bosque tropical de Brasil, su empresa ha desarrollado el preservador. Action B, sí. Y con el lanzamiento de este producto, la humanidad finalmente contará con un preservador que pueda conservar la comida fresca por toda la eternidad. Y es totalmente inofensivo. And what do you think the ramifications for us would be? They're enormous. Try this on. Famine will be banished from the earth forever. Now, that is remarkable, and I have to admit, I'm a little skeptical. Entiendo que ha preparado una demostración. Bien, digamos que es un almuerzo. Por ejemplo, estas manzanas fueron cosechadas hace más de 2 años y tratadas con Action B. ¿2 años? Adelante. Deliciosa. Como cortada del árbol. Es un nuevo mundo. Wood that you use in the construction of your home will never rot. The clothing you wear will never fade. It's remarkable. Already, I'm thinking of the money that I'll save on suits. Well, if you've got a good fashion sense, you should be all right. I think that about does it. Barbara, we can wrap up. Mr. Lassen, thank you very much for your time. Thank you, Robert. Excuse me if I don't see you out. Of course. ¿Oficina del señor Lassen? Sí, un momento, por favor. ¿Oficina del señor Lassen? Roger. Colin. Un momento, por favor. Escucha, parece que tenemos problemas con la agencia gubernamental, mi buen amigo. Están deteniendo la aprobación de Action B. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que es por Dan. El que haya abandonado el tumulto de la vida los ha preocupado un poco, más que un poco. ¿Para qué le pagamos a los senadores? ¿No entienden la presión que tenemos? ¿Quieren que este producto sea para alemanes o japoneses? ¡Maldición! Escucha, no me importa si tienes que ir a sentarte en sus caras o a cantarles el himno nacional. Quiero que den su aprobación, ¿comprendes? Proved. Fuck Dan. A doctor, Roger. See a doctor. Withers, tráeme otra aspirina. Sí, señor Lassen. Estoy bien. ¿Qué se supone que debo hacer? Si no consigo la aprobación del Action B, quedaré arruinado. Bien, según la tradición, cuando un barco empieza a hundirse, mon capitán, lo correcto es eliminar las filtraciones. Sí, ¿y cuál es la filtración que tienes en mente? Kevin. ¿Kevin? No he hablado con Kevin desde lo de Brasil. Lo sé. Tal vez deberías hacerlo. Hay un psicópata que anda por ahí matando a las personas que conoces con tu sustancia. Bien, si él decidiera levantar la cabeza, tu pequeña filtración se convertiría en el iceberg del Titanic. Roger, hay una parte de ti que no es muy agradable. No lo tomes a mal. Es una de las cosas que me agradan de ti. Pero hay todo un mundo de karma negativo que lleva tu nombre. Y ahora
con la actitud de las autoridades. Los inversionistas desconfiados, cabos sueltos, como el que ha dejado Kevin en alguna posilga por ahí. Tal vez sería el momento en que tu karma negativo empezara a trabajar en tu cabecita. ¿Por qué no subes a la mesa y te pones a cantar nunca más? Me ahorrarías tiempo. ¿Por qué no te despido, Colin? You're not gonna fire me, Roger. Don't be so sure. No. Escucha, todos necesitamos que una persona nos diga la verdad de vez en cuando. Yo soy esa persona. Hasta que la muerte nos separe. Hola, Kev. Soy Roger. Kev, necesito hablar contigo sobre Brasil, amigo. Estoy perdiendo tiempo valioso. Algo está pasando. Kev. Ni perdonado. Kevin está muerto. Está muerto. ¿De qué estás hablando? Me enviaste a buscarlo y está oye, muerto. Tranquilo. Un consejo, Roger. Pastillas para dormir. Me tendiste una trampa. ¿Acaso estás loco? Siempre me has juzgado por lo que le pasó a Alex, pero no estabas ahí, no sabes cómo fue. Soy más listo. I'm smarter than all. You've lost it! God, you finally lost it! You fuck! Buena decisión. La única persona en el mundo a quien le simpatizabas. Alex, estás muerto. Nadie muere en el vudú macumba, Roger. Tú lo sabes. Se levantan una y otra vez por siempre. ¿Qué es lo que quieres? Vamos, Roger. He pasado 6 años en una maldición vudú. Ni siquiera me he cambiado de ropa. ¿Es todo lo que vas a decir? ¿Eh? Jesus Christ. Esto no ha pasado. Algo marcha mal en mi cabeza. Pronto desaparecerás. Sí, en tu cabeza. ¿Ya tienen al homicida, Roger? Déjame en paz. En un minuto. Tenía que hacerlo, Alex. Hasta el final. ¿Olvidas que fuimos allá para llegar al final? Claro, Roger, claro. ¿Encuentras algo distinto en estos 2 pedazos de papel, Roger? Ah, el tipo de letra es el mismo. ¿Quieres encontrar a tu asesino, Roger? ¿En verdad? Entonces observa bien el espejo, porque eres tú. ¡Tú lo mataste, Roger! ¿Qué me está pasando? Tu grandioso y controlado lado negativo del que tanto te enorgulleces ha salido de la jaula, Roger. Ya ni siquiera le comunicas a tu otra mitad lo que hace. Te va a comer vivo. ¡Eso es imposible! El mundo cambia, Roger. Tú y yo. Antes éramos buenos amigos. Ahora soy un zombie. ¿Y tú? ¡Mírate! He pasado 6 años allá sin alma, Roger. Y debes creerme, amigo mío. He tenido tiempo para conocer esta maldición. Te he vencido, Roger. No. Finalmente te he vencido, Roger. No.
Olvidas un detalle. Zombie o no, sigue siendo el patético, celoso e insignificante Alex. Too late, Roger. We can't stop it. It's too late. Siempre fui más fuerte que tú. Y también venceré esto. Fucking zombies. Come in. Señor Lassen. Doctor Benaloid. ¿En qué puedo servirle, señor Lassen? Tengo un problema, doctor. Ya veo. That's it. That's the son of a bitch that started all this. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Es vudú, señor Lassen. Thanks, Doc. Gotta be a little bit more vague. Se llama Eshu, la representación del dios de las dos caras que controla la coexistencia del bien y el mal. Cuando este vudú es liberado, destruye ese equilibrio. Hay síntomas muy típicos: perspiración, palpitaciones cardíacas, lagunas homicidas, suicidio. Júreme. Señor Lassen, el tratamiento tiene sus inconvenientes. No, amigo, no entiende. Tiene que repararlo. ¿O qué? Ayúdeme. Alex hizo esto. God damn. I can't stop what's going on inside me. I'll pay, man. I will pay. Yes, of course, you will. El único tratamiento seguro se llama Crelati. Acaba con la maldición destruyendo la mitad diabólica de la persona interesada. De acuerdo. Pero en un caso tan avanzado como el suyo existe un pequeño riesgo. ¿Cuál? Podría matarlo. No me interesa. Hágalo. Miracles, Mr. Lassen, can be a messy, complicated affair. Oh, God damn it, I'm rich. Look at this shit. I'm rich. I will make you rich. Do you understand? I'll give you everything. Everything from the profits of Extion B. Just help me. ¿Está preparado, señor Lassen? Lo estoy. Sométase, señor Lassen. Sométase ahora. ¿Oficina del señor Lassen? Withers. Señor Lassen. Quiero pedirle que haga algo. Señor Lassen, la policía está aquí. Quieren hablar con usted sobre unos cadáveres que el portero encontró en su oficina. Tome un contenedor de Extion B con 200 centímetros cúbicos. Pero es todo el que tenemos. Por favor, haga lo que le digo. Prepare una jeringa y tráigala a mi casa. Señor Lassen, Pase. ¿dónde está la lámpara? ¡No! ¿Trajo la jeringa y el Extion B? ¿Sí? ¿Qué desea que haga, señor Lassen? Démelos. ¿Qué? Alex creyó vencerme, pero se equivocó. Existe una forma de acabar con la maldición. Se destruye la mitad diabólica, la mitad de la que se alimenta la maldición.
Ben Aloy lo hizo antes de que pudiera destruirme. Él mató mi mitad diabólica. ¡Por Dios! Ahora debo conservarla así. Well. Por lo menos al final Roger diferenció lo malo de lo bueno. Si lo hubiera aprendido antes, mejor. Les complacerá saber que nuestra historia tiene un final feliz. A la empresa de Roger le fue muy bien. Sus acciones se dispararon en la bolsa de terrores de Nueva York. So, have we made up our minds? You want bangs? Perfect. I have just the thing.